Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el lugar en el que usted se encuentre. Antes de empezar el estudio, tengo acá la cámara y estoy mostrando un lugar en un rincón de nuestra República Dominicana. Nos encontramos hoy grabando nuestro estudio, que vamos a hablar un poquito más adelante, desde un rincón de Bávaro. No voy a mencionar el nombre del complejo, pero si usted lo mira y si usted ha estado aquí, pues ya usted entonces debe de conocer el complejo. Pero yo quiero, ¿verdad? Que si usted tiene la oportunidad y ustedes son de los viajeros que vienen aquí a República Dominicana, para que vea parte, ¿verdad? Porque estamos en un solo complejo, esto no es todo. Pero para que usted vea parte de la belleza de lo que es la República Dominicana, un lugar extraordinario. Vine a pasar aquí un par de días y aproveché el escenario para grabar nuestro video, del cual vamos a hablar más adelante. Así que para que usted tenga un poquito, ¿verdad?, de entendimiento, y aunque no puedo caminar todo el complejo completo porque es un complejo bastante grande, pero aquí, mira, hay una piscina limpiecita, admirable, mira cómo brilla esa agua. Estamos obviamente en horas de por la mañana, cuando no hay actividades todavía, donde todo el mundo está preparándose para ir a desayunar. Yo también tengo que prepararme para ir a desayunar. Ando pues con toda mi familia, con mis hermanos y todos, desde los Estados Unidos. Y nada, yo quiero pues invitarles a que se dé una visita por acá, por la República Dominicana, para que usted se sienta como en el paraíso. Pero nada, quiero compartir con ustedes, como les informé, el video de hoy va a estar grabado directamente desde estos escenarios de nuestra hermosa República Dominicana, directamente desde Bávaro, un sitio espectacular cerca de Punta Cana. Así que pues nada, yo espero que este estudio bíblico de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos, continuamos. Esto es una introducción solamente. Lindo día, Dios me lo bendiga a todos y continuamos con el estudio de hoy. Bueno, continuamos desde Punta Cana. Una cosita, desde que yo tengo conocimiento, me han enseñado como regla de vida el luchar para sobrevivir. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de protegernos contra el perjuicio, para guardarnos del ataque, para protegernos del enemigo. Por siglos, los grandes defensores han levantado muros y fomentado guerras, invirtiendo en recursos humanos y materiales de batalla con el objetivo de salvar naciones, salvar ciudades, salvar nuestras familias. Hemos aprendido a defender con todas nuestras energías de todo ataque, ya sea real o imaginario, todo lo que es de gran valor para nosotros. ¿Qué es de gran valor para usted? ¿Qué usted está dispuesto a hacer para defender eso que es de gran valor para usted? Cuando hablamos de la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos y el regalo del don de la justicia de Dios que hemos recibido, no tiene precio, amados, pero tiene un gran valor. Esa palabra de Dios, ese don de justicia, se nos ha confiado a nosotros, los discípulos de Cristo, a los santos del Altísimo. Pero desafortunadamente hay muchos que viven oponiéndose a Dios y a nosotros, sus seguidores. Desde el primer siglo, la iglesia ha sido amenazada por herejía, la falsa enseñanza, y no solamente amenazada, sino que ha sido contaminada con herejías y falsas enseñanzas. Por tanto, con el estudio de hoy empezamos una serie titulada Doctrinas que matan en nuestras congregaciones. Y la misma está fundamentada en la carta de Judas. Amén. Así que bienvenidos a Biblia Estudio TV,
tu instituto bíblico virtual. Como de costumbre, soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Agradecido de Dios por esta nueva oportunidad que me ha permitido entrar a sus corazones por medio del estudio bíblico de hoy. Mi petición en este día es que todos sean guardados en el amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie analizaremos las falsas enseñanzas que la Iglesia del Señor ha venido enfrentando por casi 20 siglos y que en la actualidad esas mismas falsas enseñanzas siguen activas, y su propósito es desviar la verdad revelada en la Escritura, la palabra de Dios, la ley de Dios, como ya todos entendemos. El objetivo principal de las falsas enseñanzas es desviarnos de la obediencia a la ley de Dios. Amén. Así que la ley de Dios implica vivir en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Perdón, hace un poquito de calor por acá, pero bueno, estamos de madrugada. Sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés. Perdón, para que prosperemos en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Eso lo encontramos en Josué. La pregunta que surge en todo esto de guardar la ley de Dios es la siguiente: ¿cómo puede la iglesia formada por judíos y gentiles guardar la ley de Dios conforme a la ley de Moisés? Y para que podamos responder de una manera bíblica esta pregunta, lo primero que haremos es encontrar en la Escritura cuál es la doctrina correcta que revela la misma Escritura, porque la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Es importante aprender que todo el Antiguo Pacto, o por lo menos en su mayoría, está redactado o narrado en figuras retóricas. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué son figuras retóricas? Entre las figuras retóricas encontramos la poesía hebrea, las metáforas, las alegorías, las parábolas, la numerología, bien importante. Y la numerología es, ¿verdad? Es importante que la entendamos porque en ellas se revelan comprensiones complejas, las cuales están resumidas, pudiésemos decir, en un número. Eso es importante entender la numerología. También los libros proféticos están cargados de figuras retóricas, y para poder interpretarlos correctamente, interpretar esas figuras retóricas, ¿ok? Uno de mis objetivos en este estudio bíblico es enseñar al pueblo de Dios, a mis hermanos, los que han sido redimidos de entre los de la tierra, gran parte de esta figura retórica, ¿verdad? O por lo menos todas las que hasta el momento, con la ayuda del Señor, mi Dios, he podido interpretar hasta este momento. La literatura o poesía hebrea, en particular la profecía, es poética. ¿Cuál es la principal característica de la poesía hebrea? La respuesta es el paralelismo. El paralelismo nos enseña cosas que vienen a ser una misma. Se usan sinónimos y un lenguaje que nos revela información. Y en ella encontramos, y voy a poner un ejemplo, el pasaje de Isaías 17. En ella encontramos que hay un paralelismo entre el Dios de tu salvación y la roca de tu poder. No estoy leyendo el texto, te lo busca. ¿Y quién es esta roca? Es el Mesías. Por tanto, encontramos que en este verso muestra un paralelismo, una unidad entre Dios Padre y el Mesías, su Hijo. Y aclaro algo, para que desde ahora empecemos a comprender la Escritura. Ya esto lo he explicado en otros estudios. Cuando la Escritura, en particular las del Nuevo Pacto, hacen mención del Mesías,
perdón, visto desde el punto de vista judío, según ya he explicado en otros estudios, o en Cristo, ¿verdad? Según la transliteración del griego, cuando la Escritura hace mención de Cristo como nuestro Salvador y Señor, es importante que usted como creyente entienda que cuando usted escuchó con una fe obediente el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, y usted creyó en ese mensaje, entonces lo primero que Hebreos 4:3 revela es que entramos en el reposo de Dios. Esto es importante que lo mantengamos en mente. Una vez que usted entra en el reposo de Dios, es decir, que usted fue bautizado en Cristo, amén, usted nace de nuevo, entonces usted se convierte en Cristo o a Cristo, ¿verdad? En el Mesías, en el Hijo. Y esta imputación la vimos en el Getsemaní. Todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo y toda la justicia y la fe de Cristo fueron imputadas a nosotros. Y hubo ahí un intercambio, una transferencia. Todo lo que es Cristo ha venido a ser en nosotros. Por tanto, cuando la Escritura habla de Cristo, no se refiere a un solo hijo, sino se refiere a muchos hijos en Cristo. Toda la iglesia redimida es una en Cristo. Y si usted no entiende esto que le digo, siéntase en la libertad de escribirme vía WhatsApp y le explico con más detalle porque, ¿verdad? Ahora mismo no dispongo de ese tiempo, pero si le envío un mensaje se lo puede explicar. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si usted todavía no lo ha hecho. Y que dicho sea de paso, estamos creciendo a pasos agigantados. Gracias a Dios y a ustedes que se han suscrito para recibir notificaciones de los videos que subimos todas las semanas. Gracias a todos por su patrocinio. Si usted tiene grupos en WhatsApp y en Messenger, comparte este video con todos, amén. Así que nuestros estudios, como ya ustedes tienen conocimiento, no tiene desperdicio. Desde el inicio hasta el final es teología pura, es palabra de Dios, es revelación de Dios para ustedes, mis hermanos en Cristo. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy desde Bávaro, República Dominicana, para el pueblo y el mundo. Amén. Adelante con él. Continuamos desde Bávaro, República Dominicana. Ahora bien, para que podamos entender el nuevo pacto, es fundamental entender el antiguo pacto, porque hay un paralelismo entre estos dos pactos. El antiguo es tipo del nuevo y el nuevo es el antitipo o la realidad del viejo. Ya eso en otras ocasiones lo he dicho. En otras palabras, que el nuevo pacto es el cumplimiento de todas las prefiguraciones del antiguo pacto, y este cumplimiento es ¿en quién? Es en el Mesías, en Cristo. Esto es esencial tenerlo claro para que podamos entender la correcta doctrina que nos revela la Escritura. No hablo de las doctrinas dogmáticas que han sido creadas por nuestros líderes, teólogos y eruditos. Hablo de la doctrina verdadera que revela la Escritura. Es decir, de la doctrina de amor, la santidad, la misericordia, de la gracia, del perdón, de la perfección de Dios en nosotros y de la justicia de nuestro juez y salvador, conocido como Dios Padre y el Hijo. Pero de todo esto continuamos hablando en la medida en la que vayamos avanzando en este estudio. Ahora bien, perdón, en el Masoret de Mateo o en el Evangelio, según la definición que ya di de reconciliados en Cristo, hay una narración donde encontramos a un escriba
o a un doctor de la ley preguntarle a Jesús, y esta pregunta es en el contexto de que él, el escriba, había oído la discusión entre Jesús, los fariseos y los saduceos, y vio que Jesús les había callado la boca, exponiéndole la verdadera interpretación de la ley. Y pensando que podía hacerlo caer en una contradicción legal o de la ley, le hizo esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, y la voy a decir traducido del hebreo bíblico: oye Israel, o el nombre, o Yod-Heh-Wah-Heh, Jehová, como los traductores lo han llamado, nuestro juez o nuestro Señor, uno es. Y amarás al Señor tu juez con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. La traducción al español dice con todas tus fuerzas. Y amar con todos tus bienes no significa diezmar, aunque en el diezmo se cumple la ley de la siembra, y esto es importante, no lo estoy desechando, pero no es a eso a lo que se refiere, sino a que todo lo que tú posees se origina en Dios, en nuestro juez. La palabra de Dios o la palabra Dios en español no aparece en la Biblia hebrea, ni en el Nuevo Pacto tampoco. La traducción Dios viene del latín theos, del que fue transliterado básicamente del griego al griego, y ese theos en el contexto griego significa por una deidad superior. Sin embargo, en la Biblia hebrea y en los escritos en hebreo del Nuevo Pacto aparece la palabra Elohim. Perdón. ¿Qué significa jueces en plural? Ya eso lo hemos discutido. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis usa el mismo término Elohim, y ese término Elohim es sustituido por Señor o por Adonai. Y si usted quiere saber la razón por la cual Elohim es plural y qué significa, puede escribirme vía WhatsApp y se lo explico. Pero no lo voy a explicar aquí, ya que no es el contexto. Es por esto por lo que dice amarlo con todos tus bienes, porque todo lo que posees se origina en el Mesías, en Cristo. Jesús dijo, este es el principal mandamiento. Y el segundo, escuchen, y el segundo es semejante, es decir, uno igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto es lo mismo que encontramos en Levítico 19:18, la prefiguración o el tipo, y lo vemos cumplido en Jesús en Mateo y también en Marcos, y también encontramos su cumplimiento en Romanos 13:9, Gálatas 5:14 y Santiago 2:8. Ahorita lo vamos a discutir. Y ahora quiero que escuchen cuidadosamente lo que el escriba le contestó a Jesús. Bien, maestro, verdad has dicho, porque uno es nuestro juez. Atención, Elohim, el Adonai o el Señor como lo conocemos. Uno es. Entonces, el mismo escriba armoniza con Jesús cuando dijo que Dios es uno. Ahora bien, ¿dónde encontramos el paralelismo en el antiguo pacto? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, es decir, presta mucha atención, Jehová el Eterno, el fuerte, uno es. En otras palabras, que no existe otro Dios, o mejor dicho, no hay otro juez que juzgue fuera de él. Y esto mismo lo encontramos a través del libro de Isaías, a través de Oseas y a través de todos los profetas. Léalo. Pero de esto no voy a profundizar en este estudio. Eso es un estudio aparte. Solamente lo traje para refrescar sus mentes y que puedan caer en tiempo y recapacitar y reflexionar. Ese es todo el objetivo. En cuanto a esta teología que ha capturado, que ha fascinado a la gran mayoría del pueblo de Dios, la doctrina dogmática de la Trinidad.
Si nosotros decimos que somos monoteístas, que creemos en un solo Dios, entonces, amados, ¿cómo es posible que hayamos creado tres dioses? Y anticipo, no importa el argumento que usted tenga para justificar esta dogmática doctrina, no importa. El principio bíblico está establecido bien claro y específico. Fuera de mí no hay Dios, no hay juez, no hay salvador. Y esa doctrina contradice el principio bíblico. Y no traigo esto para, ¿verdad?, crear contiendas, sino más bien para que escudriñemos la escritura cuidadosamente, porque a eso fue lo que el Señor nos envió. Orando, buscando la guía del Espíritu y usando la metodología correcta, la hermenéutica en nuestros estudios. ¿Con qué propósito? Para que la verdad sea revelada en su corazón, para que vuelva a la escritura y tire al zafacón todas esas enseñanzas tradicionales con las que han moldeado, formado sus pensamientos, amados. Porque si no tenemos la correcta comprensión de lo que los textos bíblicos nos revelan en cuanto a nuestro Dios, nuestro juez, nuestro Salvador, no podremos enfrentar esas falsas doctrinas que nos invaden. Esto es importantísimo, es el fundamental. Ahora bien, Jesús dijo que de estos dos mandamientos cuelgan la ley y los profetas. Para que lo tengan más clarito, se lo voy a explicar. El fundamento de la ley y de los profetas es el amor. Y esto también lo confirma Pablo en Romanos 13:9 y nos dice que los mandamientos: no adulteras, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 5:14 nos dice que toda la ley en este solo mandamiento se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. Santiago 2:8 también lo expresa diciendo que si en verdad queremos cumplir la ley real conforme a la escritura, ¿cuál escritura, amado? El Taná, la escritura del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, está cumpliendo la ley que se encuentra en la escritura, en la antigua escritura. Más claro de ahí, no puede cantar un gallo, amado. Hablamos de que tenemos el deber de interpretar la ley correctamente. Eso fue lo que sucedió con Pablo camino a Damasco y su encuentro con Cristo ya resucitado. Amén. Vamos a cambiar un poquito la vista ahora, el fondo. Ahorita vamos a ir a otro. Ok, el choque de Cristo con Pablo. Dos sistemas de pensamiento contrarios. Y aunque Pablo era un fariseo de pie a cabeza, su interpretación de la ley estaba en oposición a la correcta interpretación según Cristo. Por tanto, Pablo necesitaba reconciliar sus pensamientos con los pensamientos de Cristo. ¿Cómo logramos reconciliar nuestros pensamientos con Cristo? Es una pregunta. Cuando hablamos de reconciliar, hablamos de volver a traer algo o a alguien al lugar correcto, a su estado o a su posición original. Nos reconciliamos con Dios cuando confesamos que estamos equivocados, nos arrepentimos de esa manera de pensar y decidimos, cambiar de esa manera de pensar y adoptar la manera de pensar de Cristo. Eso es reconciliación. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Su sistema de pensamientos fue formado desde su nacimiento. En eso entiendo que todos estamos claros. Empezando por sus padres, sus hermanos, abuelos, amigos, la escuela, la TV, los juegos, las influencias, por lo que vimos, por lo que vemos, por lo que percibimos, por lo que tocamos, por todo
todo ese sistema de gobierno, cuyo objetivo es formar en el humano una mentalidad obediente a lo que el sistema imponga. Esa es la idea. De esta manera fue formado usted y también yo. Por tanto, sus actuaciones en la vida, ya sean obedientes o desobedientes, fueron formadas ya en usted. Y también, y esto es muy importante, por su diálogo interno. El diálogo interno es uno de nuestros peores enemigos, porque si su diálogo interno es negativo, todo en su vida va a ser opuesto a lo que Dios quiere para usted. Eso no quiere decir que si su diálogo interno es positivo, usted va a estar en la verdad de Dios. Eso va a depender del diálogo interno que usted tenga y de su relación con Dios. Su conciencia está condicionada o programada para vivir en la manera en la que fue usted ya programado desde niño. Lo que usted es hoy es el resultado de su forma de pensar, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Amén. Y esa manera en la que usted fue programada o programado no está en armonía con los pensamientos de Dios. Ahora bien, al usted estar en Cristo, usted es una nueva criatura. Es decir, usted viene a ser como un recién nacido con una conciencia incondicionada. Ya no es el mundo, los amigos, las escuelas, la televisión y todo eso que formó su personalidad antigua que lo va a condicionar o lo va a programar. Ya no es eso. Ahora, usted tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios obrando en su corazón, ya que Él es la conciencia de su ser. Esa palabra de Dios es la que debe programar su mente, su conciencia, y el Espíritu lo va a guiar en toda la aplicación de esto en usted. Y de la única manera que eso es una realidad en usted es cuando usted la cree y la obedece por fe. Esto es lo básico que usted necesita comprender, la necesidad de reconciliar sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Claro, esto no es todo, porque esa programación, la nueva programación es progresiva. Hablamos de un proceso de santificación, como se conoce, en el cual usted entra sin tener un fin. Por tanto, ya la forma de pensar que usted tenía ya no la puede continuar usando en su vida. Hay que borrar todo. Esa forma de pensar suya debe de armonizar con la palabra de Dios. Sus decisiones, sus actitudes, su perspectiva de las cosas deben de ser conforme a las perspectivas de nuestro Dios. Pero en el transcurso del estudio continuamos abundando más en este proceso de santificación como lo entendemos en nuestras congregaciones. Pero esa es una idea para que puedan iniciar el proceso, ¿verdad? Ya vimos cómo usted puede hacer esto, por lo menos lo básico. La pregunta es, ¿cómo Pablo logra eso? Reconciliar sus pensamientos con los pensamientos de Cristo. Dice el texto que Pablo tuvo que irse a Arabia por 3 años. ¿Qué hacía Pablo en Arabia? ¿Por qué se fue a Arabia? Pablo estudiaba la Taná, la Biblia hebrea. Estaba reinterpretando la ley conforme a la revelación de Cristo. Y esto es lo mismo que Dios quiere ver en nuestra vida diaria. Escudriñar las Escrituras renueva su forma de pensar y la regenera a los pensamientos de Dios. Pablo experimentó una conversión en sus pensamientos, no una conversión fuera del judaísmo, sino una conversión dentro del mismo judaísmo. Y en usted debe de pasar lo mismo, debe de hacer una conversión en sus pensamientos, no una conversión fuera del cristianismo, sino una conversión dentro del mismo cristianismo. Esa conversión la tuve yo que experimentar. Es importante que entendamos que Pablo nunca abandonó el judaísmo para convertirse al cristianismo.
Ya eso lo he explicado otras veces. Esa es una de las más grandes herejías oídas en todo el mundo. Por tanto, de igual manera, usted no tiene que irse de la denominación o la congregación a la que usted pertenece en la actualidad. Convertirse significa moverse de una posición a otra dentro del mismo cristianismo. Movernos de un nivel a otro sin abandonar nuestra fe cristiana y sin tener que abandonar nuestra congregación. Yo no tuve que abandonar mi congregación pentecostal. Yo experimenté una conversión dentro de mi congregación pentecostal. La conversión de Pablo surge en el interior, en su corazón. Pablo reinterpretó la circuncisión dentro del contexto espiritual, no dentro de la letra. Entendió que la circuncisión del antiguo pacto era tipo de la circuncisión del corazón del nuevo pacto. Pablo, al igual que Cristo, reinterpretó la ley en la escritura. Pablo interpretó el espíritu de la letra. Y ese espíritu de la letra es el que Pablo nos enseña a nosotros, la iglesia. La iglesia compuesta por judíos y gentiles, amados. Por tanto, si usted es de lo que creen que la iglesia ha sustituido o ha reemplazado a Israel, permítame decirle que su teología es muy barata y fuera del contexto bíblico y me perdona. Esa mentalidad debe ser reconciliada con la mentalidad de Cristo, con la de Dios. Porque Cristo nunca enseñó esa falsa teología, amado. Nunca la enseñó. Ok. Bueno, ya estamos de vuelta. Volvamos al contexto del escriba. Cuando leemos el contexto de esta pregunta, ya dijimos que subyace en la discusión que sostuvo Jesús con los fariseos y los saduceos. Estamos claros en eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús con estos líderes judíos? Estaba demostrándoles a estos líderes judíos las causas de sus herejías, las causas de sus falsas enseñanzas. Entonces, lo que el texto nos revela es que las falsas enseñanzas provienen de las malas interpretaciones de la ley de Dios, de toda la escritura. Pues Jesús le dice a este grupo de líderes que la razón de sus herejías es el haberse desconectado de la ley. Estos líderes se habían apartado de la ley, es decir, de buscar la interpretación de la ley, de la verdadera interpretación de la ley. Pablo nos revela en 2 Corintios 3 que Dios nos ha revelado a la iglesia, y esa revelación, dice Pablo, que proviene, se origina en Dios, no de nosotros mismos, el cual, es decir, en Dios fuimos hechos ministros, dice Pablo, competente de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto significa una nueva interpretación. Y este nuevo pacto no está fundamentado en la ley escrita, en la letra, sino que este nuevo pacto está fundamentado en lo espiritual de esa ley escrita, de la letra. Porque no podemos cumplir la ley escrita por Moisés, porque esa ley nos mataba porque revelaba el pecado en nosotros. Sin embargo, ese nuevo pacto nos vivifica en el espíritu. Por tanto, dice Pablo que ahora somos como una carta escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué significa conocida y leída por todos los hombres? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, significa que el testimonio de Cristo es evidente en toda nuestra manera de proceder en la vida. Somos cartas de Cristo escritas no con tinta, es decir, no conforme a la ley escrita. Y por ley escrita me estoy refiriendo, ¿verdad?, a todos esos mandamientos, rituales
y ordenado por Moisés, sino que ahora el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, testifica y revela la verdad del Creador en nosotros. No en tablas de piedras como las de Moisés, sino en tablas de carne en nuestro corazón. En otras palabras, que la ley de Dios, cuya base está fundamentada en el amor, ¿verdad? Como ya hemos dicho, ha sido grabada en nuestros corazones. Ya no estamos bajo la maldición de esa ley que nos mataba, sino que ahora estamos bajo la gracia de esa ley que nos da vida. ¿Significa que ya la ley no está vigente? No, amado, no significa eso. Significa que esa misma ley ahora la tenemos en nuestro corazón y la obedecemos en su totalidad por medio del amor de Jesucristo. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará, dice Jesús, hasta que todo esto establecido en ella se cumpla. Eso es un hecho, es un principio. Cristo es el cumplimiento del mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino de Dios, el reino futuro. Y todo esto es una repetición de lo que he venido diciendo desde el principio en otros estudios también. Entonces, ¿por qué he tenido que traer todo esto al estudio de hoy? Es importante que la iglesia conozca y entienda que el cumplimiento de la ley, de la Torá, todavía está vigente y que el conocimiento y la práctica de esta ley es la que nos guarda de las falsas enseñanzas que nos atacan. Amén. Debemos de cumplirla, por supuesto que sí, debemos de cumplirla, pero ahora ya no conforme a la letra, sino conforme al Espíritu, amados. Ya aprendimos que el mismo Jesús le dice a los líderes judíos que por ello no haberse interesado en entender lo espiritual de la ley y en cambio escoger las tradiciones de los ancianos, erraron, cometieron un error. ¿Vives tú conforme a la ley revelada por Dios o por las tradiciones de los hombres? Esa es la pregunta. Esa contesta la tienes tú. Yo escogí vivir conforme a la verdad revelada en la Escritura, porque la tradición de los hombres es idolatría. Las tradiciones del Imperio Católico Romano han invadido nuestras congregaciones. Tradiciones fundamentadas en el paganismo. Y en este estudio vamos a desenmascarar todas estas tradiciones que nos están matando poco a poco. Y lo mismo que acontecía con estos líderes judíos, amado, es lo mismo que acontece con nuestros líderes actuales. El no tener una correcta comprensión de la Escritura, ese desconocimiento nos arrastra a errores doctrinales. ¿Está usted interesado en conocer la Escritura? ¿Quiere usted conocer al Dios de la Biblia? ¿Conocer a su Creador? Yo no sé cuál es su respuesta a estas preguntas, pero sí hay algo que estoy seguro, y es que Dios sí está interesado en que usted le conozca personalmente. Dios sí está interesado en que su pensamiento sea reconciliado con los de Él. Eso es un hecho. Entiendan. Esa es la razón principal del Padre encarnarse en el Mesías, para reconciliar al mundo consigo mismo. La reconciliación de nuestros pensamientos con los de Dios es la que nos sienta en los lugares celestiales con Cristo, según Pablo en Efesios. Esa reconciliación es la que nos pone a Cristo como cabeza en usted, que es su cuerpo. Eso también lo revela Pablo en Efesios. La reconciliación de nuestros pensamientos con los de nuestro juez es la que nos libra de la ira en el día del juicio, amados. La reconciliación de nuestros pensamientos es la que nos coloca en el linaje eterno de Jesucristo. Esto es importante que la iglesia entienda e integre en su corazón.
El pensamiento de Cristo en cuanto a su reino, en cuanto al reino dividido, subyace en esta verdad. Un reino dividido no permanece, dijo Jesús. Un pensamiento dividido no permanece. No puede reinar porque no hay una unidad. Y sin una unidad no podemos permanecer firmes hasta aquel grandioso día. Es también el pensamiento que dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y de vivir no son iguales que los de Dios, no podemos andar juntos. O sea, usted y Dios no pueden andar juntos. Andar significa glorificados. Enoc caminó con Dios y para no poder caminar con Dios, sus pensamientos, sus caminos debieron de ser iguales a los pensamientos y a los caminos de Dios. Y eso es elemental, mi querido Watson. Y dice el texto que Enoc dio testimonio de haber caminado con Dios. ¿Qué significa dar testimonio? Dar testimonio significa que el testimonio y la fe de Jesús fueron manifestadas o evidentes en la vida de Enoc y por medio de la vida de Enoc también para los demás. ¿Será ese el testimonio y la fe de Jesús que nos revela Apocalipsis? Ciertamente es el mismo testimonio y fe que revela el Apocalipsis. Entonces, la vida de Enoc es tipo de la vida que Dios quiere manifestada en usted y en mí. ¿Quieres esa vida manifestada en usted y por medio de usted? Las instrucciones son sencillas y básicas. Amas a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se cumple toda la ley. ¿Qué te pide Dios, amado? Dice Miqueas 6:8 que lo único que Dios pide de ti es que sea una persona que haga justicia, que ame la misericordia y que sea humilde y te humille delante de Dios. Elemental, mi querido Watson. No estamos hablando aquí de cosas difíciles que nosotros no podamos cumplir. Amén. Bueno, esta parte va a ser grabada en una manera un poquito diferente. ¿Okay? Ya dije que no es algo difícil. Y estas verdades deben de ser enseñadas a las congregaciones, principalmente a nuestros jóvenes. Que la falta de conocimiento los arrastra al mundo. Están abandonando la iglesia para irse al mundo. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Definitivamente no son ellos. No son nuestros jóvenes, aunque ellos también tienen una responsabilidad de escudriñar las escrituras. Ellos tienen una parte responsable en esto. Pero si ellos no tienen mentores que los guíen correctamente en su crecimiento, en el conocimiento de la escritura, esos chicos son muy tiernos, son muy inmaduros, son vulnerables para lograrlo por ellos mismos. Y esto es importante, ¿verdad? Necesita nuestra ayuda, nuestra guía, nuestras oraciones, nuestros consejos. Los responsables de instruir a esos niños, juveniles y jóvenes, en el camino correcto recae primeramente, jóvenes, sobre nosotros los padres, sobre los líderes de las congregaciones, los pastores, los maestros. Pero, ¿qué pasa? Que si el liderato no comprende la escritura, no ha reconciliado sus pensamientos con los de Dios. Entonces, no pueden enseñar a nuestros jóvenes a pensar y a caminar con nuestro Dios. Porque muchos de nuestros líderes ni siquiera caminan con Dios. Y con esto quiero cerrar la primera parte de nuestro estudio bíblico de hoy, obviamente directamente desde Bávaro. Todas las señales que nos anuncian el regreso del Mesías de Cristo a juzgar a la humanidad y a establecer su reino, con firmeza en nosotros, ya están siendo manifestadas, pero la iglesia ni siquiera los ha podido identificar. La escritura nos advierte para que entendamos los tiempos en los que vivimos. Vivimos en los tiempos finales, amados. Yo entiendo que usted tiene conocimiento de eso. Permítame recordarle que la escritura nos revela cómo va a terminar toda la escritura.
o toda la historia, mejor dicho. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento requerido, si no estudiamos la Escritura, usando la metodología correcta, esa revelación no va a llegar a nosotros. El Señor nos reveló el futuro a sus seguidores. El Señor no lo reveló por curiosidad, lo que quiere decir. Lo hizo para prepararnos para el futuro, para que cuando veamos todas estas cosas profetizadas por Él cumplirse, dice que no nos sorprendiésemos y que no nos turbásemos y la interpretásemos correctamente. La iglesia todavía pregunta si estamos en los últimos tiempos. Usted sabe eso. Sin embargo, hemos estado en los últimos días desde el inicio de la iglesia, no desde el último tiempo. Cada generación cristiana debió de haber vivido preparado para el regreso del Señor, porque cuando dejan de existir en esta tierra, ya el Señor vino para ellos. De igual manera que ya el Señor vino para Adán, Noé, Abraham, David, Pablo y los apóstoles, también el Señor vendrá para la generación que va muriendo. ¿Sabe usted por qué? Porque el tiempo para todos se detuvo en el tiempo de su muerte. Ese tiempo se reinicia en la resurrección de los muertos. En primer lugar, la resurrección de los muertos en Cristo. Ese tiempo es en el cerrar y el abrir de un ojo. Un segundo. Eso es lo que dura el tiempo de la muerte. Si al morir usted no deja un testimonio como el de Enoc, lamento decirle que en el arrebatamiento usted no va a participar, porque el arrebatamiento y la resurrección es para los que han vivido el testimonio y la fe de Jesús en sus vidas, los que lo han guardado. Esa resurrección es para el establecimiento del reino. Si usted no participa de esta primera resurrección, usted no será establecido ni facultado para juzgar a la humanidad ni a los ángeles amados. Y usted va a resucitar, pero no para establecer el reino, porque su vida no fue una vida de reino. Usted va a ser procesado por el juez de todos. ¿Okay? El fuego, dice Pablo, que declarará nuestras obras. Y si sus obras no fueron halladas, según la metáfora usada por Pablo, dice que en oro y en plata, entonces sus obras, el fuego las quemará. Y usted será salvo por el fuego, pero tendrá pérdidas. Y es triste que luego de vivir una larga vida pensando en que vamos a establecer el reino, no lo logremos. Ese día será muy triste y vergonzoso para ellos. ¿Son todas sus obras justas delante del Señor? ¿Vive usted en justicia delante de Dios y de los hombres? Porque Pablo revela en Romanos 2 que por la dureza, dice Pablo, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque en ese juicio, dice Pablo, que Dios va a pagar a cada uno de nosotros conforme a sus obras. Y no Pablo solamente, eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes? Los que perseveran en la justicia de Dios. Pero dice que ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que se han desviado de la justicia de la palabra de Dios. Y no importa su argumento para justificar y decir que este juicio no es para nosotros, que es para los pecadores y todo lo que usted quiera pensar y justificar, que nosotros estamos exentos de ese juicio y todo lo que usted quiera y todo el argumento que usted quiera traer. Déjeme decirle, lamento que ninguno son válidos para Dios. No hay argumentos de justificación para Dios, porque sus argumentos contradicen su ley, sus mandamientos.
No se pierda la continuación de este estudio bíblico acerca de las falsas enseñanzas que nos han invadido nuestras congregaciones. Doctrinas que matan en nuestras congregaciones, donde daremos inicio a la carta de Judas. Y traigo esto, ¿verdad?, para que entendamos el panorama que enfrentamos en nuestras congregaciones actuales. Congregaciones desorientadas, desenfocadas de la verdad, congregaciones entretenidas con payasos, juegos y actividades, congregaciones donde el mensaje que se predica es un mensaje para despertar las emociones de ellos y para manipularlos por medio de sus emociones. Predicaciones agitadas que usted ni entiende lo que el predicador habla, cuentan anécdotas, historias personales, hablan de su vida, de su testimonio, pero nunca hablan del testimonio de Cristo. Y esto lo hacen con el propósito de ensalzarse a ellos mismos y emocionar a las congregaciones, amados. Y de todas estas falsas manifestaciones también hablaremos en este estudio. Porque la iglesia está llena de manifestaciones satánicas, atribuyendo al Espíritu de Dios estas manifestaciones. No digo que toda manifestación es satánica, pero Juan nos exhorta a probar a los espíritus, porque no todos son de Dios. Amén. Entiende ahora la importancia de la reconciliación de nuestros pensamientos con los de Dios. Esta reconciliación significa tener la misma perspectiva de Dios, la misma voluntad, el mismo carácter de Dios, la misma santidad, el mismo amor, la misma perfección. Y estoy tomándolo, ¿verdad?, desde acá afuera. Aunque ustedes no me vean la cara, estoy aquí. Eso es a lo que Pablo se refiere en formar la imagen del Hijo en nosotros. Hasta que esta reconciliación no sea una realidad en nosotros, por fe, no aprenderemos a conocer a nuestro Dios. Mira qué hermoso sol. Tampoco a conocer al Hijo, ni tampoco las Escrituras, ni sus mandamientos. Viviremos como un corcho en el mar, sin rumbo y sin destino. Esto, ¿verdad? Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y como siempre, tengo que recordarles que todavía las puertas del arca están abiertas. Todavía usted está a tiempo para recapacitar, repensar en la manera en la que está interpretando la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido que cuando no tenemos la comprensión correcta de la palabra de Dios en nuestro corazón, ese desconocimiento es una puerta que nos lleva a un camino equivocado, de falsedad, de error. Pablo nos enseña en Romanos 12 a renovar nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios. Es lo que Él nos enseña, léaselo. No permitamos que nuestras mentes sean conformadas por el sistema babilónico. Amén. Dios quiere que tengas una mentalidad de reino, amado. Eso es una mentalidad. Vamos a trabajar con esa mentalidad. Te pregunto, ¿cómo es tu mente? ¿Celestial o terrenal? Y acerca de estas dos mentalidades, continuamos hablando en la segunda parte de nuestro estudio, ¿verdad? Doctrinas que matan en las congregaciones. Y no te pierdas ni un solo de nuestros videos. Lo que usted aprende aquí, no lo aprende en ninguna universidad. Usted no lo aprende en ningún instituto teológico, ni ninguna escuela sabática ni dominical. Comparta con todos sus contactos en las redes sociales. Suscríbase, como le dije anteriormente, a nuestro canal en YouTube. Apriete la campanita para que YouTube le informe sobre los siguientes videos.
que subimos, ¿verdad?, durante todas las semanas. Y si este video ha sido de bendición para usted, para su vida, pues entonces regálanos un me gusta para que YouTube continúe promoviendo y seas parte del plan de redención y restablecimiento del reino futuro. Dios le bendiga a todos directamente de Bávaro, República Dominicana. Los amo en el amor de Jesucristo.